Buenas tardes, les damos la bienvenida. Una alegría inmensa para el Centro de Estudios Montañeses presentar este libro homenaje a don Joaquín González Echegaray, que para el centro es un motivo de orgullo. Él y su familia fueron miembros del CEM, cronista oficial de Cantabria, asesor heráldico, institución consultiva. Este es el Centro de Estudios Montañeses que está a su disposición. Pues de Joaquín vamos a hablar esta tarde, de su faceta de sacerdote, historiador, arqueólogo, antropólogo, escritor, cuántas cosas, cuánto aportó a la cultura de Cantabria. Muy vinculado, por supuesto, al padre Carballo, continuó con su obra investigadora y no me aguanto, quiero contar la gran hazaña del padre Carballo, que fue salvar el Museo de Prehistoria de Cantabria. Cuando el gobierno de Valencia durante la guerra reclamaba de Santander esas piezas que son nuestra joyería de la prehistoria, no fueron a Valencia por habilidad del padre Carballo, se quedaron en Santander y por eso pronto tendremos este gran museo. Pues este es un pequeño detalle de esas aportaciones a la historia, a la arqueología y a la prehistoria. Así que les dejo ahora con Fernando Vierna, que ha sido el coordinador de esta obra y del ciclo que dedicamos a González Echegaray. Adelante. Buenas tardes. Como suelo hacer habitualmente en estas circunstancias, es agradecer al Ateneo por acoger al centro como hace habitualmente. Y a partir de ese momento hablaré muy levemente sobre lo que hay en este libro. El año 2023 se cumplían 100 años del nacimiento de Rafael González Echegaray y a la vez 10 años del fallecimiento de su hermano pequeño, que era Joaquín. Entonces, el Centro de Estudios Montañeses, desde hace ya unos cuantos años, tiene una página, en la página web una sección, digamos, dedicada a conmemorar a alguien, y también desde hace unos años en el Ateneo hacemos un ciclo de conferencias en otoño. Con esas referencias que teníamos que rellenar en ese año, decidimos dedicarle a los dos hermanos González Echegaray. Rafael se colgó en la página web una biografía y una espléndida bibliografía que realizó Paco, nuestro compañero del Centro de Estudios Montañeses, y el congreso, el ciclo de conferencias fue el que se hizo aquí sobre Joaquín, que son las conferencias las que se han volcado en este libro. Tengo que decir que la familia González Echegaray es por razones individuales de ellos, un valor especial en el Centro de Estudios Montañeses, pero es que además es la única familia que ha estado casi entera en el Centro de Estudios Montañeses. Estuvieron 4 hermanos, Rafael, Fernando, Carmen y Joaquín, y actualmente está Fernando González Echegaray de Arto, hijo de Rafael. Eso es una excepción notable dentro del Centro de Estudios Montañeses, por supuesto, pero yo creo que en las asociaciones culturales no habrá fácilmente ninguna que haya tenido una presencia de una familia con un valor como el que han tenido en sus estudios y investigaciones los González Echegaray. El ciclo que se celebró en octubre del 2023, tuvimos que buscar personas que manejaran bien temas que había realizado Joaquín. Joaquín se dedicó a muchos temas y había que escoger. Por suerte, una persona de Salamanca, si no recuerdo mal, pero que no recuerdo el nombre, nos dio el nombre de Carolina Aznar, que conoce perfectamente la obra en Tierra Santa que realizó Joaquín, y de ahí hay el texto conferencia que se puede leer ahora. Y luego, en cuanto a la historia antigua y en cuanto a la etnografía, antropología, Eloy Gómez Pellón es el último, es el catedrático en la universidad, y vuelvo a la historia antigua con José Luis Ramírez Sádava, profesor que ya emérito de la universidad. También tengo que decir que este libro que hoy se presenta en sociedad ha tenido un anticipo
breve, pero parece ser que bastante interesante, en Santiago de Compostela, en las 34 jornadas de la Asociación Bíblica Española, en la que el amigo de Joaquín, Rafael Aguirre, catedrático emérito de la Universidad de Deusto, presentó el libro porque se había enterado que se había hecho y tenía mucho interés hacerlo. Parece ser que la presentación llamó mucho la atención y, bueno, lamentablemente no se pudo mandar ejemplares, pero el éxito ya nació allí. A partir de ahora le doy la palabra a Ramírez Sadaba, por ejemplo, por aquello de que es la antigua. Bien, pues buenas tardes. Tengo que empezar por agradecerle al Centro de Estudios Montañeses que me honrara con la confianza de que yo pudiera glosar y explicar bien, o por lo menos suficientemente, la figura de Joaquín González Echegaray como historiador. Como ya ha dicho Fernando, efectivamente se dividió en 3 grandes sectores, que son las 3 grandes temáticas que don Joaquín estudió, ¿no? Bien, pues a mí me cupo el honor de poder estudiar, o por lo menos poder explicar con cierto detalle su faceta y su labor como historiador. Fundamentalmente, como todos sabéis, a don Joaquín se le conoce especialmente en el aspecto historiador por la obra de los cántabros. Bien, a esta obra le dedicaremos una especie de especial atención por su carácter modélico, que ha sido durante 40 años la gran obra manejada por todos los que hemos estudiado sobre los cántabros, porque era la monografía más completa y más rigurosa que existía. Pero bueno, yo creo que conviene comenzar, para explicar la obra de don Joaquín, yo creo que conviene empezar por resaltar sus méritos. Es decir, qué méritos tenía él para poder abordar la obra que abordó y para poderla escribir como la escribió. Yo he insistido muchas veces que para mí un mérito especial, a lo mejor para otros no, es que hizo su obra totalmente al margen de la universidad. Es decir, él, efectivamente, como era sacerdote, él tenía su propia carrera eclesiástica, su propia dedicación eclesiástica y, por tanto, lógicamente, su vinculación con la universidad podía ser puntual, pero no era un profesor de ella, un investigador de ella y, por tanto, a mi modo de ver, este es un gran mérito porque no cuenta con el soporte que contamos los demás o que hemos contado los demás, que tenemos a nuestra disposición más tiempo, más bibliografía, más de todo. Él no, él lo hacía, lógicamente, como una labor complementaria de su principal dedicación, que era sacerdote. Entonces, a mi modo de ver, esto ya es un mérito grande, porque efectivamente lo hace, como si dijéramos, desde fuera. Quiero decir que dentro de la universidad es normal que investiguemos, es normal, ¿no? Pero desde fuera de la universidad ya, digamos, es una especie de interés y, por tanto, una dedicación totalmente voluntaria. Pues bien, para mí este es un gran mérito y por eso lo resalto. Pero ya entrando un poco en lo que es la temática propiamente de su obra, él, para poder hacer lo que hizo, tenía otros méritos. Uno, por ejemplo, fundamental para emprender la obra de tipo historiográfico, era un buen conocedor del latín. Era imposible abordar una temática sobre los cántabros en sus diversas facetas, en su diverso devenir en la historia, si no se conocía el latín. Él era un buen conocedor del latín, por tanto, ese era uno de sus méritos. El otro era que tenía un gran rigor crítico. Probablemente tenga que insistir un poco en este aspecto más adelante, pero para poder investigar y que la investigación sea verdaderamente útil y verdaderamente reconocida, hace falta ese rigor. Es decir, no basta simplemente con recoger o recopilar los datos, sino hay que saber efectivamente cribarlos y, por tanto, ponderarlos en lo que de valor tienen en sí. Y el otro aspecto que yo creo que hay que resaltar como mérito suyo es la prudencia. La prudencia va unida al rigor crítico. Es decir, es difícil ser buen investigador si no se es prudente. Máxime cuando estamos tratando, bueno, máxime no lo sé, máxime desde mi punto de vista, porque yo estoy acostumbrado a trabajar sobre documentos fundamentalmente de la historia antigua y de la Edad Media. Y sobre todo los de la Edad Antigua, muchas veces son referencias, citas muy puntuales, muy escuetas, y por tanto hay que aplicar un rigor crítico a la hora de valorarlas.
y por tanto también hay que ser muy prudente a la hora de sacar conclusiones de estas referencias. Pues bien, Joaquín reunía estos requisitos. Conocía bien el latín, tenía mucho rigor crítico y era prudente a la hora de expresar lo que los documentos le podían proporcionar y lo que él podía decir o no decir, o decir con mucha prudencia sobre todo esto. Claro, con estos ingredientes, digamos que lógicamente él está bien capacitado para emprender la obra que emprendió, pero reunió todavía otra, si se quiere, otra virtud, que es la virtud del buen investigador. ¿En qué consiste? En que el buen investigador lo primero que tiene que definir claramente es qué objetivo persigue. Y esto él lo persiguió desde el primer momento, siendo todavía prácticamente estudiante casi de sacerdocio, ¿no? Él lo emprendió muy pronto, y lo emprendió ya, porque él lo reconoce en la primera edición de los Cántabros, lo reconoce ya que era una especie de anticipo, de antesala, de una obra que él iba madurando en el fondo y que era escribir, hacer una monografía sobre el pueblo cántabro. Es decir, tenía un objetivo claro, y él lo explica muy bien. ¿Por qué se concentró tanto en este pueblo? Él había leído mucho, había leído toda la tradición vasco-iberista, había leído también la tradición cántabro-iberista, entonces él tenía un precedente de cómo se había tratado al pueblo cántabro desde el Renacimiento, ¿no? Por otra parte, él había visto y había participado incluso en algunas excavaciones. Él había sido, digamos, testigo de las conferencias que se habían pronunciado, las conferencias inaugurales en la Universidad de Pelayo sobre los cántabros, Tobar sobre la toponimia, García Bellido sobre la historia. Es decir, él tenía ahí, digamos, primero un bagaje y luego como una especie, digamos, de deuda. Bien, aquí se está hablando bastante, se habla mucho, pero no existe una obra sistemática sobre el pueblo cántabro. Y él es el objetivo que emprende. Entonces, claro, él tiene un objetivo muy claro, muy concreto. Primer requisito. Luego él, enlazando con lo que he dicho anteriormente, aplica una metodología rigurosa. Segundo requisito fundamental para que una obra pueda ser verdaderamente modélica. Y tercer requisito, él tenía una claridad expositiva envidiable. Se leía perfectamente, se entendía perfectamente, no era en absoluto, a pesar de que la temática pudiera ser un tanto densa, no en absoluto pesado. Es decir, que a la hora de emprender la obra que él quería emprender, él perfectamente cubría los tres requisitos que, a mi modo de ver, son fundamentales para que una obra pueda ser modélica. Y efectivamente, Los Cántabros se edita por primera vez en 1966. Tendré que volver algo más sobre ella, pero para hacernos la idea rápida, fue reeditada 4 veces más, es decir, tuvo 5 ediciones, la última en 2004, con lo cual, como se ve, es una obra que está en vigor de primera fila durante 40 años. Que una obra se mantenga en vigor durante 40 años indica ya de por sí mucho. Pero entonces vamos a verlo un poco más, ¿no? Claro, él concibe esta monografía sobre los cántabros de una manera sistemática. El primero habla del nombre de Cantabria, después estudia la geografía, lógicamente, del espacio, la física, luego la geografía de la persona, la geografía humana, en este caso del colectivo, ¿no? Después, efectivamente, ya analiza la historia en ese espacio y cómo se ha desarrollado durante el tiempo, y cierra, y otra cosa que quiero resaltar también, cierra con el fin de Cantabria. Claro, es que realmente lo que él hace es una obra que tiene principio y fin, porque claro, como todos sabéis, el nombre de Cantabria en la Edad Media desaparece. A partir de entonces son Asturias, o es Asturias de Santillana, o es Asturias de Trasmiera, pero ya no aparece el nombre de Cantabria. Con lo cual, efectivamente, lo que hizo fue, digamos, comenzar con el pueblo cántabro cuando efectivamente era cántabro y cerrar cuando deja de ser, por lo menos oficialmente, cántabro como tal, cuando pasa a ser otra denominación, ¿no? Luego aparecerá el nombre de montaña, montañas de Castilla, montañas al mar, como se quiera. Pero en la Edad Media, efectivamente, el corónimo Cantabria prácticamente desaparece y es sustituido por otros. Con lo cual, efectivamente, lo que había conseguido es, digamos,
ofrecer una cosa que tenía comienzo y tenía su fin, y tratada con todo el rigor que he dicho anteriormente. Claro, al tener este tratamiento tan sistemático, con el rigor que he dicho y por tanto con el objetivo perfectamente claro, pues se convirtió desde el primer momento en una especie de modelo, de paradigma que los demás debían evitar. Y efectivamente, por ejemplo, en 1977 se le encargó que hiciera una edición de bolsillo. Yo creo que la monografía de los cántabros es perfectamente legible por cualquiera, no hace falta ser un experto. Pero claro, en aquel momento se pensó que quizá se debía hacer una edición todavía un poco más asequible, un poco más descargada de tecnicismos, y se hizo una edición de bolsillo en el 77, lo cual indica que efectivamente se reconocía el éxito, el valor que tenía la obra. Después, lógicamente, esto despertó un interés en cualquier investigador, y tengamos en cuenta que estoy hablando del 77, y recordemos que al año siguiente, el 78, empieza a funcionar en Santander la Universidad de Cantabria, entonces todavía llamada Universidad de Santander. Es decir que hasta este momento prácticamente en Santander no había un centro de estudio superior que, digamos, pudiera desarrollar de una manera más amplia que lo que hacía Joaquín la historia de los cántabros. Y a partir del 78, teóricamente, hay una universidad, teóricamente hay unos profesionales que pueden emprenderlo. Bien, pero la obra ya era sumamente conocida, perfectamente conocida en los ámbitos científicos, y como era conocida, pues efectivamente desarrolló, además de lo que se desarrolló en Cantabria, que voy a mencionar ahora, desarrolló otros modelos parecidos al de los cántabros. Entonces, por ejemplo, en diferentes partes de España empezaron a aparecer estudios monográficos, por ejemplo, sobre los vecinos autriegones, verones, vascones, pero así con el mismo título, es decir, los autriegones, los verones, los vascones, ¿no? Pero también se hicieron estudios sobre los lusitanos, estudios sobre los celtíberos, los betones. Es decir, se amplió mucho, como se ve, el espacio y los pueblos prerromanos que lógicamente necesitaban también un tratamiento monográfico y tenían un modelo, el modelo de los cántabros de Echegaray, que fue en este aspecto pionero. Al mismo tiempo, dentro de Cantabria y ya dentro de la propia universidad, pues, por ejemplo, se organiza una exposición con su correspondiente, digamos, catálogo y un desarrollo más amplio todavía, la génesis de un pueblo. Y claro, la génesis de un pueblo, en definitiva, repite la idea de Echegaray, de don Joaquín. ¿Por qué? Porque efectivamente la génesis. Y la génesis termina también nuevamente cuando los cántabros como nombre desaparece, es decir, está repitiendo en definitiva el esquema. Y un poco más tarde se publica una tesis doctoral, Los cántabros antes de Roma, en este caso concreto ya enfocándolo al pueblo prerromano puro, como si pudiéramos decir. Puro no es, porque los datos que tenemos son ya de tradición latina y por tanto de tradición romana, pero bueno, puro en el sentido de que lo que se trata es de analizar el pueblo cántabro antes de que Roma intervenga y por tanto ya, digamos, modele o por lo menos difumine o por lo menos altere su primitiva, digamos, organización, idiosincrasia y por tanto su propia cultura, ¿no? Bien, todo esto indica claramente que la obra de los cántabros había ejercido una fascinación y había ejercido una fascinación dentro de Cantabria y fuera de Cantabria. Yo por eso resalto un tanto esta obra. No es la única, como voy a decir a continuación, pero quiero insistir en ello. ¿Y por qué se hicieron 5 ediciones? Esto tiene digamos, un aspecto positivo y uno negativo. Lógicamente, cuando se hacía la reedición, era reedición. Por tanto, no se alteraba en esencia el texto original. ¿Qué hacía entonces don Joaquín? Él, lógicamente, a partir del 66, sabía que se iban publicando novedades, que se iban descubriendo nuevos hallazgos, especialmente epigráficos, más tardíos los arqueológicos, pero bueno, efectivamente había novedades. ¿Qué hacía él? Pues lógicamente incorporar las novedades. Pero como el formato era riguroso, las novedades se incluían como apéndices. De vez en cuando dentro del texto, cuando
la novedad obligaba a revisar lo que se había hecho anteriormente, él rectificaba el texto inicial. Pero esto encorsetaba ya el libro, porque se repetía, digamos, el esquema, la estructura e incluso el texto original con ligeras modificaciones. Todo esto tenía una ventaja, se seguía leyendo el mismo texto, daba igual que fuera un estudiante del 66 que un estudiante de 2005, seguía leyendo el mismo texto, por tanto digamos que se repetía perfectamente la idea que se tenía del pueblo cántabro, pero tenía una contrapartida. Los apéndices exigían renovar y retocar ciertos aspectos que la propia reedición impedía. Pero bien, él mismo en la reedición de 2005 hace reconocimiento expreso de esto y dice que él, si tuviera que escribir ahora, es decir, en 2004, si tuviera que escribir el libro de los cántabros, lo haría de otra manera. Pero va a repetir el esquema que se viene repitiendo desde 4 ediciones anteriores y vuelve a ser una reedición más en 2004. Pero esto indica claramente que él era consciente, plenamente consciente, de que aunque los apéndices actualizaban la obra, el texto seguía siendo un poco rígido y ya no tanto correcto. Con lo cual, efectivamente, ahí digamos, yo creo que esto hay que achacarlo ni más ni menos a los intereses de la editorial, es decir, a la editorial le interesaba una reedición. ¿Por qué? Porque el libro tenía prestigio como tal. Luego bastaba con reeditarlo. Claro, la reedición no permitía modificar prácticamente nada. Esto iba en perjuicio de lo que los nuevos hallazgos, las nuevas, digamos, interpretaciones aportaban. Pero esto era así. Como era así, él, lógicamente, volvía a hacer lo que podía hacer. Añadir apéndices, incrementar los apéndices y darle al futuro investigador nuevos elementos, nuevas pautas, para que si quería, podía hacer un nuevo libro, ¿no? Que es lo que ocurrió en definitiva que hizo la Universidad de Cantabria, más tarde ya, ¿no? En 2008. Pero, centrándonos en él, yo creo que, lógicamente, menciona algunos de los aspectos que él mismo reconocía que requerían una actualización y que, en definitiva, en 2004 seguía siendo deudor de las ideas de 1966. Por ejemplo, el sustrato vasco. En aquel momento, en 1966, el propio Tobar creía descubrir en Cantabria un sustrato vasco sumamente, digamos, profundo, sumamente denso. No hay tal sustrato vasco. Pero claro, él lógicamente lo había redactado así y aunque introdujera ligeras observaciones o modificaciones, se seguía hablando del sustrato vasco. Y esto lógicamente hoy ya no se puede hablar en estas condiciones y hay que modificarlo. Pero él era consciente. De la misma manera que, por ejemplo, en 1966 la arqueología en Cantabria, digamos que estaba un poco dormida o poco desarrollada y, por ejemplo, no se conocían tantos castros como se conocen o se conocían ya en 2004 y, por tanto, obligaba a revisar un poco también la propia, digamos, estructura de los cántabros, ¿no? los núcleos de población. O, por ejemplo, las propias guerras cántabras. Claro, cuando don Joaquín escribe en 1966, se tiene que basar necesariamente en las fuentes literarias. No hay excavaciones sistemáticas sobre por dónde pudieron entrar las legiones romanas. No hay apenas evidencias arqueológicas. Por tanto, él se basa exclusivamente en la documentación literaria. ¿Qué ocurre hoy día? Que se han hecho muchísimas excavaciones y hoy incluso podemos diseñar aquello que dicen las fuentes literarias que Augusto atacó a los cántabros con un tridente, una columna central y dos laterales, una por el oeste y otra por el este. Pues bien, hoy se han descubierto campamentos legionarios, efectivamente en la zona centro, me refiero de Cantabria, en la zona oeste y en la zona este, ¿no? Con lo cual, efectivamente, podemos esto ampliarlo y aplicarlo de una manera mucho más sistemática. Pero esto no es defecto de él, es defecto de la situación de entonces. No había excavaciones. En 2004 ya empezaba a haber, ya había varias, pero claro, lo que he dicho anteriormente, era una reedición. Este era otro aspecto, lógicamente, que había que renovar, ¿no?
O, por ejemplo, la romanización. Cuando él escribe, lógicamente, igual que ocurre con las guerras cántabras, él se basa fundamentalmente en los documentos literarios transmitidos por la antigüedad grecolatina. Pero él ha ido incrementando de manera sistemática los documentos epigráficos. Y hay más de 100 inscripciones en la actualidad, en realidad hay más de 200, de los cántabros. Claro, esa nueva fuente aporta una información riquísima sobre la sociedad, porque el documento epigráfico es un documento primario, que informa de cosas puntuales pero directas. Y es un documento que ha llegado a nuestras manos sin alterarse, es decir, que lo que ahí dice es lo que escribió en aquel momento el cántabro de turno. Bien, pues esto él lo ha ido incorporando en el apéndice, pero no en el cuerpo del texto. Entonces, claro, todas estas cosas, alguna más también, exigían, como digo, y él era consciente, como lo dice en el prólogo, de que tenía que ser así. Pero efectivamente, hasta ese momento nadie había emprendido la labor de decir, bueno, pues vamos a hacer una nueva versión de los cántabros, y probablemente él ya no se encontraba con fuerzas para poder hacer esa nueva versión. Por eso en 2004 decía, yo lo escribiría de otra manera, pero ya lo voy a dejar como está. Bien, también ahí fue prudente. Él reconocía que había nueva documentación de todo tipo y que esto exigía un replanteamiento, pero que él ya no entraba ahí. Y voy a terminar por hacer referencia a un aspecto, lógicamente, que para él era también valioso, importante, y que también, en el que también fue muy, digamos, certero, que es el cristianismo en Cantabria. Dentro de los cántabros él incluyó, lógicamente, un capítulo sobre el cristianismo en Cantabria, tal como se conocía o tal como se podía redactar en 1966. Pero, lógicamente, después él pudo aportar nuevas cosas. ¿Qué ocurrió? Pues que tenemos, por ejemplo, el contraste entre el cristianismo que se lee en el libro de los cántabros y el cristianismo que se lee en otras publicaciones que hizo después. ¿Por qué? Porque, lógicamente, cuando ya hacía, por algún motivo, una nueva versión de los orígenes del cristianismo en Cantabria, él podía, lógicamente, ahí sí, introducir, desarrollar todo aquello que él tenía y conocía como novedoso. Pero digamos que en esencia tampoco, por su prudencia, tampoco erró demasiado con respecto al 66. Él en el 66 había dicho que el cristianismo en Cantabria empezó muy tarde. Él decía que prácticamente en Cantabria no se conoció el cristianismo en la época romana, que prácticamente se desarrolló en época visigótica y que por tanto la penetración del cristianismo aquí fue tardía y su desarrollo por tanto ya prácticamente medieval. Él lo había dicho así en 1966. Después, como digo, él investiga y publica y matiza, pero prácticamente no afecta al fondo. ¿Por qué? Porque aunque hay nuevas novedades, tampoco contradicen aquello. Lo único que se puede hacer es precisar más. Pero pues, claro, precisar más, lo que se precisa es que, por ejemplo, sabemos que aquí vino a predicar San Millán de la Cogolla. No, San Millán, vaya, no de la Cogolla, ¿no? Y claro, pero es ya un santo medieval. Se saben las relaciones con San Martín de Tours y por tanto, ¿por qué hay tanto San Martín en Cantabria? Pero es otro santo medieval. Estudia las reliquias de San Emeterio y San Celedonio. Pero esas reliquias vienen en época medieval. Estudia cuando se funda San Martín de Turieno, Santo Toribio de Líbana, pero es también época medieval. Es decir, que los grandes, digamos, hitos que mueven y promueven la cristianización de Cantabria, los grandes, se desarrollan ciertamente en la época medieval, no en la antigua. Y otra cosa que hace, que no hacían los cántabros, pero hace después, dice, bueno, vamos a ver qué pasa en el siglo IV. El siglo IV es el siglo, digamos, de mayor expansión del cristianismo en Hispania. Hasta entonces se había desarrollado muy poco. En el IV se desarrolla bastante. Y en el V, por supuesto, más, ¿no? Claro, y él observa que la epigrafía funeraria, que ahora ya la conoce, ya la tiene localizada, observa que la epigrafía funeraria está dedicada casi toda a los dioses manes.
es decir, dioses paganos, que son muy pocas, 2, con certeza 2, quizá podemos ampliar a 3, las cristianas, frente a 14 paganas, 2 o 3 cristianas, indica que la población cántabra mayoritariamente seguía la tradición romana y por tanto no la cristiana. Entonces, claro, esto lo desarrolla él ya después, no en los cántabros. Y claro, efectivamente ahí tenemos un contraste, pero un contraste que nos indica claramente cuál era su situación, cuál era el encorsetamiento de una reedición y cuando él tenía la oportunidad, cómo actualizaba, mejor dicho, cómo desarrollaba lo que ya actualizaban los apéndices, por ejemplo, de la quinta edición. Pues bien, para concluir, hizo muchas más cosas, escribió muchas más cosas sobre tema cristiano, lógicamente, para eso era sacerdote, ¿no? Por ejemplo, sobre el Beato de Liébana. Y nuevamente él ahí, por poner un ejemplo concreto, ¿no? Tiene otro libro muy, muy bonito que es Pisando tus umbrales de Jerusalén, donde también estudia la Jerusalén antigua, ¿no? Tanto judía como ya en época cristiana, romano-cristiana, vamos. Bien, pues todo esto indica claramente su interés por estudiar, por ejemplo, pues aspectos del cristianismo. El Beato de Liébana, Tierra Santa, ¿no? Y todo ello efectivamente nos da una visión muy completa de cuál fue su labor como historiador. Y creo que con esto quedo a disposición porque probablemente a lo mejor haya dejado cosas importantes que queráis preguntar después. Me toca, Gerardo. Buenas tardes a todos los presentes. Gracias al profesor Ramírez Sádava por esta presentación que nos ha hecho y agradezco extraordinariamente al presidente del Centro de Estudios Montañeses la invitación que me cursa. Es un honor para mí estar aquí esta tarde recordando a Joaquín González Echegaray y hacerlo en este marco emotivo, afectivo también. Quiero saludar a Fernando Vierna, que fue el coordinador de la obra, denodado, diligente, activo y que, bueno, pudo sacar adelante los textos gracias a la presión que ejerció sobre nosotros. Y saludo también a José Antonio González Fuentes, que era en el momento del ciclo de conferencias el presidente del Centro de Estudios Montañeses, si no recuerdo mal. También al vicepresidente del Centro de Estudios Montañeses. Ciertamente, en el año 2023, en el mes de octubre, por lo tanto va a hacer próximamente 2 años, tuvimos la fortuna de participar en este ciclo de conferencias. Ciclo de conferencias en el cual algunos estábamos unidos por lazos de amistad. El profesor Ramírez Sádava y yo, aunque ahora estemos distanciados en la mesa, hemos sido compañeros no solo de facultad, sino también de departamento durante no menos de 35 años, que es, bueno, cierto tiempo. Por lo tanto, existió la fortuna de concitar un ciclo de conferencias realizado por personas que estaban unidas por diversos lazos y que todas ellas habían conocido a Joaquín González Echegaray. Yo no lo conocí siendo joven, por razones obvias, pero sí lo conocí en el año 1980, por lo tanto hace 45 años, en esta época del año aproximadamente, y lo conocí en Oviedo, donde yo acababa de terminar mis estudios universitarios. Y desde aquello se forjó una amistad que resultó creciente con el tiempo, resultó entrañable, en la cual yo me beneficié particularmente porque fui aprendiendo mucho de lo que sé hoy.
guardo un grato recuerdo de Joaquín. Joaquín era la representación de muchas cosas. Era una persona con una formación extraordinaria, era una persona inteligente, era una persona que se caracterizaba por la bonomía, era una persona prudente, lo ha resaltado el profesor Ramírez Sádava, era extraordinariamente mesurado en los juicios. Yo siempre he pensado que quizá producto de su timidez, en algunos momentos era tímido, formaba parte este detalle de su personalidad. También tuve la fortuna posteriormente de conocer a algunos miembros de su familia y como consecuencia en el trato diario, en el trato cotidiano, en la interacción esa que es propia del afecto, pues fui conociendo más detalles del entorno de Joaquín. Por lo tanto, cuando fallece en el año 2013, para mí supone un derrumbe prácticamente, pero también un buen conocimiento de lo que había sido la vida de Joaquín y de lo que había sido el hacer de este intelectual. Les recuerdo a los presentes que había nacido en el año 1930. Es decir, que nació en la dictablanda de Berenguer aproximadamente, y a lo largo de su vida vivió todos los regímenes políticos imaginables. Pasó por los convulsos gobiernos de la Primera República, vivió la guerra civil, vivió íntegramente el franquismo y vivió el advenimiento democrático que se produjo a partir de 1975, naturalmente la promulgación de la Carta Magna de 1977, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la riqueza de su personalidad para entrar en los detalles de lo que había significado todo esto era ciertamente singular. Bueno, como muchos de los presentes también lo conocieron, sabrán que nació muy cerca de donde estamos. Este fue su entorno en la infancia y en la adolescencia, aunque ha cambiado de entorno urbano muy considerablemente. Y nació en una familia en la cual pudo interiorizar pautas que luego le iban a servir para toda la vida. Es decir, que en ese sentido fue extremadamente afortunado. Era una familia, como saben los presentes, que formaba parte de lo que podemos llamar la burguesía mercantil santanderina. No pertenecía a las élites de la burguesía, pero digamos que estaba en una posición muy favorable. Y de esa manera se puede entender que en su casa se conociera la lengua francesa, que formara parte incluso de las conversaciones cotidianas, y que a cierto nivel también se conociera la inglesa. En la época, en los años 30, el inglés era la lengua franca de los puertos y de los negocios que se tejían en torno a los puertos. Precisamente la familia, por ambas partes, estaba muy especializada en los seguros, en los reaseguros que generaban corretajes y que daban lugar pues a un modo de vida que, como acabo de decir, era favorable para el desarrollo de la personalidad. Y luego sucedió algo en su vida quizá inesperado. Yo se lo oí relatar varias veces, y es que toma la decisión de realizar estudios religiosos. No había ningún precedente, creo, en su familia, con lo cual pues fue una sorpresa. Sin embargo, en la época, los estudios que proporcionaba
el seminario diocesano, bueno, primero el seminario menor de Cóbreces y después el seminario diocesano, pues eran de cierto relieve, formación en lenguas clásicas, formación en filosofía, formación en historia, etcétera, etcétera. Y como excelente alumno, cuando tenía en torno a 20 años, fue elegido para continuar estudios en Roma. Allí entabla contacto con la pontificia y poco tiempo después, bueno, 4 años después, recibe las órdenes presbiterales, con lo cual tiene 24 años, toda una vida por delante para hacer todo lo que hizo. Y todo lo que hizo es muy, muy llamativo. Fíjense, los trabajos de Joaquín González Echegaray llenan en buena medida los estudios regionales de la segunda mitad del siglo XX en Cantabria y la primera década del siglo XXI. Era un polígrafo con un saber muy considerable, tal como ha recordado el profesor Ramírez Sádava, en ámbitos que parecen cercanos, pero que a veces no lo son tanto, en la historia, por ejemplo, en la bibliología, en la traducción, en la arqueología, en la prehistoria, etcétera, etcétera. Y esto nos sitúa ante una persona muy relevante. Hay otros aspectos menos conocidos del público en general, y es que él sentía verdadera pasión por la filosofía. De hecho, mis conversaciones con él se inician intercambiando ideas acerca de Gadamer. Gadamer era su preferido en la filosofía alemana, por lo que representaba la hermenéutica. También probablemente para mí se había publicado Verdad y Método, la primera versión en español, en ediciones Sígueme, etcétera, etcétera. Y bueno, incluso siguiendo hacia arriba, pues le gustaba mucho hablar de Heidegger, le gustaba mucho hablar de Husserl, etcétera, etcétera. Esto es menos conocido del público, pero tenía un cierto dominio, especialmente en Gadamer. Gadamer era para él bastante cercano. Dejaría asombrados a muchos de los presentes. El caso es que la estancia en Roma la aprovecha extraordinariamente bien, porque tiene habilidades sociales. Y como tiene habilidades sociales, va tejiendo amistades. Por ejemplo, con el jesuita belga Janssens, que era un arqueólogo apreciable en la época y con el cual va aprendiendo las técnicas de excavación. A través de él conoce el matrimonio Leroy-Gourhan y así sucesivamente. Es decir, que cuando acaba sus estudios en Roma, no regresa a Santander, continúa en Roma y ya tiene una buena cartera de relaciones. Pero además no ha perdido los contactos que tenía en Cantabria. Es más, ha establecido contactos a distancia con distintos intelectuales españoles, relacionados sobre todo con la prehistoria, con la arqueología, con la historia antigua, etcétera, etcétera. Y de esa manera mantiene la relación íntima con el padre Carballo. El padre Carballo, como saben los presentes, era gallego de origen, llegó como salesiano a Santander, pero luego pasó al clero secular y fue un distinguido artículo. Por cierto, miraba esta tarde que el primer artículo de González Echegaray lo publica siendo muy joven, el mismo año que recibe las órdenes, en el año 24 con el padre Carballo en la revista Ampurias. Y
realmente no para de enfrentarse con la indagación científica, las metodologías, etcétera, todo lo que a él le llamaba la atención. Entonces, como trata de ampliar esa cartera de clientes, de los primeros que echa mano son de aquellos de tradición eclesiástica que se dedican a la arqueología en España. Y, por ejemplo, Barandiarán, Apellaniz y algunos otros, con los que va entablando incluso a distancia con Emilio Olavarri, a quien conocí en Oviedo, y en fin, con personas que conocían muy bien la técnica arqueológica y que son los que le van encaminando en dirección a Jordania y a Palestina. Y todos esos materiales que va a ir recogiendo en el Gián, en Mogaret y en otros lugares son los que van a dar lugar a su tesis doctoral defendida en Deusto, cuando ya tenía la cuarentena de años, pero es que en esa efervescencia de actividad no habría podido ser de otra manera. Cuando regresa a Cantabria, nunca dejó de regresar periódicamente en los años 50, las excavaciones del Cuyo, por ejemplo, y otras excavaciones le tuvieron muy en contacto con Cantabria. Y cuando regresa a Cantabria ya para establecerse de una manera más permanente, digamos que el avance va a ser extraordinario. Continúa con las excavaciones del Pendo, sigue con las excavaciones del Cuyo, sigue con otras excavaciones que serán muy propias de los años 60, como Cueva Morín, etcétera, etcétera. Y ahí tiene la particularidad de avizorar lo que puede ser el futuro. Y para eso entabla contacto con arqueólogos académicos españoles, todos los cuales, corriendo el tiempo, como los conocemos a todos, ya creo que están jubilados, que no queda ninguno en activo, todos llegan a las cátedras, pero se inician en el entorno de Joaquín. Me estoy acordando de Bernaldo de Quirós, me estoy acordando de Alfonso Moure, de González Morales, etcétera, de una serie de prehistoriadores que pudieron avanzar a partir de esos conocimientos que fueron adquiriendo. Previamente los había adquirido el propio González Echegaray. A mí me ha llamado siempre, y no me quiero extender mucho en esto, la profundidad del pensamiento de González Echegaray en diferentes ámbitos. Y también su capacidad institucionalizadora, en lo cual quizá no se ha reparado lo suficiente. Joaquín no paró de crear instituciones a lo largo de su vida. Y la mayor parte de esas instituciones siguen existiendo hoy. Siendo estudiante de Derecho me enseñaron que las instituciones son estructuras que si no existieran tendrían que existir. Eso quiere decir que se daba cuenta de esas estructuras que resultaban fundamentales. Entonces, él empieza siendo vicedirector, era el cargo del Museo de Prehistoria de Santander, corriendo el tiempo, creará el Museo Etnográfico de Cantabria en el año 1966, corriendo el tiempo creará el Museo de Investigación de Altamira, corriendo casi al mismo tiempo creará el Instituto de Etnografía Hoyo Sainz, posteriormente creará las publicaciones del Instituto de Etnografía Hoyo Sainz, etcétera, etcétera. Con lo cual
va retomando toda la tradición regional de Cantabria. Es decir, Hoyo Sainz había representado mucho para Cantabria, este ilustre naturalista de origen campurriano, que llegó a ser catedrático de universidad en Madrid, el padre de Nieves Hoyos, que quizá es más conocida de los presentes. Pero en torno al Instituto de Etnografía Hoyo Sainz se va trayendo a lo más florido de la tradición regional de Cantabria. Pues se va trayendo a Maza Solano, se va atrayendo a otras personas que habían trabajado mucho en los estudios regionales, y poco a poco configura un grupo que no queda completo hasta que no consigue integrar en él a los antropólogos norteamericanos que están realizando su trabajo en Cantabria. Nadie sabe que están realizando ese trabajo, pero él tiene constancia. Uno de ellos es Bill Christian, otra es Susanna Tax, que es la mujer de Freeman, y así sucesivamente. Con lo cual, esos seminarios que fecunda en torno al seminario Hoyo Sainz van a ser sumamente fructíferos, van a generar grandes réditos intelectuales para Cantabria y para el mundo. Y podríamos poner muchos más ejemplos de esa capacidad para ir institucionalizando las actividades. Por otro lado, él fue presidente del Centro de Estudios Montañeses, él fue secretario de la Institución Cultural de Cantabria, etcétera, etcétera. De vez en cuando se solapaban los puestos que iba ocupando, pero bueno, era lo propio de la España de la época. Cuando he dicho antes que fue un polígrafo, y fue un polígrafo distinguido, que se sale de lo común en la tradición de las regiones españolas, claro, enseguida nos viene a la cabeza el caso de Menéndez Pelayo. Menéndez Pelayo fue un polígrafo que llena el último cuarto del siglo XIX y los primeros años, la primera década del siglo XX. Lamentablemente no vivió demasiado tiempo, poco más de la cincuentena de años. Pero estamos hablando de situaciones distintas. Es decir, Menéndez Pelayo trasciende en los estudios hispánicos y en otros ámbitos del conocimiento lo que es la región, aunque no se separa de ella a lo largo de su vida. En el caso de Joaquín González Echegaray, se centra en la región. Es un ejemplo de alguien que focaliza el ser de Cantabria. Esa preocupación ontológica tiene mucha importancia en Joaquín, por lo que les voy a decir a continuación. Joaquín González Echegaray, no hace falta decirlo porque se ve en la grafía del apellido, tenía orígenes vascos, no nada lejanos. Es decir, que su familia vasca había llegado a Santander en el siglo XIX. Y era una familia de intelectuales. Joaquín González Echegaray era aproximadamente primo segundo de dos intelectuales vascos muy conocidos, de Carmelo Echegaray y de Bonifacio Echegaray. Buenos conocedores de la tradición foral vasca, escritores, juristas. Bueno, Bonifacio, que era el pequeño de los hermanos, murió en los años 50 y me ha llamado mucho la atención, lo hizo como magistrado del Tribunal Supremo. Es decir, que tuvo una íntima amistad con ellos, claro, también por razones familiares, y estaba muy acostumbrado a oír hablar del vasco-cantabrismo, del institucionalismo vasco, de las instituciones propiamente forales, etcétera, etcétera. Es decir, que
tenía buenas condiciones para ir construyendo esa vida sumamente fértil que tuvo la suerte de vivir. Y claro, en el caso de González Echegaray hay que añadir mucho más de lo que acabo de decir, pero algo que, como he señalado, tiene mucha importancia. En el año 1966 crea el Museo Etnográfico, pero el Museo Etnográfico que se llamará de Cantabria. En el año 1966 la mayor parte de los cántabros no sabían lo que era Cantabria. La pasión de Joaquín por la región, Joaquín no era, en lo que yo puedo asegurar, no era nacionalista ni nada por el estilo. Era una persona amante del conocimiento del pasado. Pero fue capaz, en la dictadura franquista, de traer a Cantabria lo que había sido el nombre histórico de la región, algo que estaba completamente vedado. Es decir, la provincia se llamaba de Santander desde 1833, cuando Javier de Burgos le da a varias provincias el nombre de la capital. Oviedo y Santander son buenos ejemplos. Y consigue torcer ese rumbo contra lo que era la tendencia de las autoridades de la época, sirviéndose del apoyo de un amigo, que era entonces presidente de la Diputación, que era Escalante Huidobro. Escalante Huidobro hace un esfuerzo extraordinario en el plano político para escuchar la petición que le está haciendo Joaquín González Echegaray. Este Museo de Etnografía se debe llamar de Cantabria. Es la primera vez en el siglo XX que una institución se rotula con el nombre de Cantabria. De tal manera que poco a poco Cantabria va adquiriendo relevancia en el nombre, y cuando nazca el Estado de las Autonomías y se promulgue el Estatuto de Cantabria, que entrará en vigor el último día del mes de enero del año 1981, lo hará con el nombre de Cantabria, que es el nombre que conocemos hoy, capital Santander. Y esta labor la realiza un santanderino nacido en el casco histórico santanderino, como era Joaquín González Echegaray. Bueno, digamos que este es un mérito más, un mérito entre otros muchos. A lo largo de su vida fue recorriendo todo aquello dentro de los estudios regionales que podía tener interés para la región. El caso de los cántabros. Los cántabros se publica en 1966. 1966 es un año glorioso para Joaquín. Creación de los seminarios Hoyos Sainz, creación del Museo Etnográfico de Cantabria, creación de tantas cosas. Ya había llegado casi en el año 60 a Cantabria, regresando desde Roma, es decir, que no había tenido demasiado tiempo para hacer esa dilatada tarea que tenía a la vista. Pero además de las muchas ediciones que efectivamente en lo poco que sea al lado del maestro se enfrenta con la problemática que ha señalado, pues Cantabria, a través de su historia en la década siguiente, y por decir unas palabras del ámbito propiamente etnográfico, la visión de la etnografía de Joaquín, lo tengo que decir, era material, es decir, un poco distante de
la etnografía o de la antropología al uso en la actualidad, muy cercana a la de Caro Baroja, para que lo podamos entender. Aunque en Caro Baroja hay un interés grande por lo que hoy llamamos cultura inmaterial. Bueno, esa cultura material por la que estaba particularmente interesado Joaquín y que cultiva con primor, digamos que es de tradición anglosajona, pero no obstante a lo largo de su vida avanza, y cómo avanza hacia la cultura inmaterial. Hay una obra maestra que es la de la pervivencia de la tradición pagana en el folclore de Cantabria. Toma los textos del siglo VIII de Martín de Braga y se da cuenta que algunas de las fiestas que se celebran en Cantabria, se da cuenta en los años 70, ahora es más fácil darse cuenta, como la Vijanera, pues que efectivamente coincidían con el relato del obispo de Braga, plenamente. Y cómo esa tradición, lo explica muy bien, había sobrevivido al tiempo. Bueno, al lado de este trabajo sobre cultura inmaterial hay otros, pero es verdad que prima la parte material. El tiempo corre muy rápidamente, los profesores de universidad tenemos costumbre de hablar y hablar. Yo, por ir cerrando lo que estoy señalando, diré lo siguiente. Joaquín González Echegaray tuvo la fortuna de ser muy reconocido en vida. Y esto no es tan frecuente. Es más, no necesitó morir para tener las distinciones que obtuvo. Hijo directo de Cantabria y posteriormente de Santander, con poca diferencia. Yo creo que en 2008 la primera y en 2013 la segunda. Doctor honoris causa por la Universidad de Cantabria, actuando como padrino el profesor Ramírez Sádava, que fue el encargado de leer la Laudatio. Y, en fin, llegó a obtener la mayor parte de los reconocimientos que podría obtener. Pero yo sería injusto si no añadiera algo más. Joaquín González Echegaray, a pesar de que él decía coloquialmente, al menos a mí me lo dijo más de una vez, que no era el más pío del mundo, yo le solía decir quizá el segundo y se reía, fue una persona comprometida, extraordinariamente comprometida con su fe cristiana, y en consecuencia se sintió siempre en la obligación de dar a las instituciones eclesiásticas una parte de toda su producción científica. Entonces es el autor de obras muy conocidas, ha señalado algunas el profesor Ramírez Sádava, en las editoriales típicamente cristianas, en Verbo Divino, en Sígueme, etcétera, pero que han sido el paradigma de los grandes éxitos en materia humanística en todo el mundo, Pisando tus umbrales, Jerusalén, o la Biblia y los Hechos de los Apóstoles, etcétera, etcétera. Y ahí está el compromiso de un intelectual, es decir, que cultivando la ciencia no se separa ni un ápice de su fe, de su creencia, y le entrega a la Iglesia, pues tal vez más de lo que le dio la Iglesia. Ciertamente fue canónigo, y yo creo que fue durante algún tiempo deán de la catedral, etcétera, pero podría haber ingresado en la jerarquía más elevada de la Iglesia sin duda ninguna. Quizá no era el prototipo del presbítero en aquella época, ¿no?, dedicado a la ciencia, etcétera, etcétera, pero
pero en realidad era mucho más que todo eso. Por lo tanto, desde todos los puntos de vista, la trayectoria de este intelectual santanderino y cántabro de Joaquín González Echegaray es admirable, es encomiable, es digna de elogio, y no me cabe duda de que su familia puede estar muy, muy orgullosa de haber anidado en su seno a este intelectual. Pero la ciudad y la región con tanta o más razón. Por lo tanto, este es el pequeño homenaje después de aquel ciclo de conferencias que le hacemos a Joaquín González Echegaray. Gracias a todos los presentes, y por mi parte ha sido un placer compartir este tiempo. Bien, muchas gracias a los ponentes. Pues unos minutos, si tienen alguna duda, pregunta, aclaración, es el momento. Y Bueno, luego- pues voy a intervenir yo para añadir algo que no dije antes. A la profesora Carolina Aznar le habría gustado estar aquí, pero ella tiene la labor docente en Madrid y no ha podido desplazarse. Cuando has hablado del reconocimiento por parte de todos de Joaquín en su vida, os puedo contar que fue especialmente emotiva la misa en la catedral, pues en su entierro. Allí estaba el féretro, se celebró la misa. Y al salir el féretro, todos los presentes se pusieron de pie y empezaron a aplaudir. Y fue de verdad impresionante. Entonces, no sé si estuvisteis allí, pero realmente fue una experiencia de que allí había un gran hombre. Creo que merecería la pena un pequeño recuerdo al Instituto de Investigaciones Prehistóricas y el gran desarrollo que adquirió la investigación arqueológica en Cantabria por el tándem Joaquín Freeman y otros arqueólogos en torno a él. ¿Podrías desarrollarlo un poco, por favor? Bueno, es que esta parte es la que precisamente redactó, elaboró Carolina, pero bien, dentro de lo que puedo contestar, es cierto que la labor que hizo en el aspecto arqueológico, yo lógicamente insistió en su faceta de historiador, pero la labor que hizo en el aspecto arqueológico, en la temática arqueológica, fue quizá incluso más importante que la de historiador desde el punto de vista universal, por un motivo fundamental, porque sus investigaciones con Freeman, pero no necesariamente por él, pusieron en evidencia un nuevo método de investigación arqueológica que hasta entonces no se venía, desarrollando, y luego fue adoptado prácticamente de manera sistemática por los arqueólogos siguientes. Es decir, que marcaron, él y Freeman, pero fundamentalmente, que él también, marcaron un hito en todo lo que fue la investigación arqueológica, y de hecho su producción arqueológica fue reconocida internacionalmente. Quiero decir, los cántabros fue reconocido por todo el mundo, pero digamos que era un tema más concreto. Pero en cambio la labor arqueológica fue reconocida internacionalmente. Es decir, que ciertamente, probablemente en este aspecto, ejerció, como he dicho anteriormente, su rigor crítico, su rigor metodológico, y el efecto, que fue todavía mayor. Por lo menos tuvo una difusión más amplia. O sea que sí, efectivamente hay que
resaltar y reconocer esta labor en el campo de la arqueología. No sé si he respondido. Sí, perdón, incluso por añadir algo más, coincido absolutamente con lo que acaba de decir el profesor Ramírez Sádava. Se inició una tradición de presencia de arqueólogos extranjeros en nuestra tierra que no ha cesado hasta hoy. Un discípulo de Freeman fue Lawrence Strauss, que en la actualidad está de visita en nuestra universidad. Está muy cerca de ser octogenario, pero continúa con esa tradición, las excavaciones en el Mirón, etcétera, etcétera. Por lo tanto, fue de una fertilidad extraordinaria. Yo quería añadir y romper una lanza también en favor de Joaquín y también su integración dentro de un grupo amplio del clero diocesano que ha aparecido en las fotografías, y me refiero, por ejemplo, a Miguel Bravo, a Alberto Pico, a Antonio Niceas, Genaro Lobo, en fin, un grupo en el cual él también, cuando tenía tiempo y le permitían sus actividades, se integraba, participaba y venía y ponía también su granito de arena, es decir, no estuvo al margen del clero diocesano, sino también integrado en él. Simplemente ese punto quería resaltar. Asiento la información. Es justamente en mi capítulo donde tuve mucho interés de que estuvieran presentes esas fotografías. Y yo le estoy agradecido a la familia que las ha conservado, que hoy forman parte del patrimonio de la Universidad de Cantabria y donde se ve lo que era la importancia de esa dimensión en la vida de Joaquín. Él vestía el traje talar en muchos acontecimientos religiosos y efectivamente estuvo muy unido a lo que eran presbíteros vanguardistas en la época. Algunos los que has señalado, ¿no? Bravo, Pico, etcétera, etcétera. No faltó nunca ninguna cita importante en Corbán y en otros lugares. Gracias por el comentario. Muy bien, pues si no hay más, hay algunos ejemplares disponibles que pueden firmar los autores. Si alguien lo desea, pues aquí tienen la opción. Muchas gracias. Buenas tardes.